Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Sé que estaban esperando la enseñanza de hoy porque quedó pendiente una definición, ¿cierto? La definición de evangelización. Así que si usted no ha escuchado la enseñanza de la semana pasada, le invito a que pueda entrar en nuestro canal y pueda verla, pueda repetirla. Sin duda le va a hacer bien. Amén. Entonces, como quedamos la semana pasada, quedó pendiente la definición de evangelización, y definir evangelización de una manera bíblica nos va a ayudar, como decíamos la semana pasada, a poder alinear lo que es la práctica evangelística con lo que la Biblia nos enseña, ¿ya? ¿Y qué es evangelización? Aquí llegó el momento. Les voy a dar una definición que espero que sea tan simple que usted pueda quedarse con ella por muchos años, ¿ya? Y la evangelización es, tome nota, enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir, ¿ya? Eso es, enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. 4 palabras claves: enseñar, evangelio, objetivo, persuadir, ¿ya? Y vamos a estudiar, no sé si vamos a alcanzar hoy día, pero vamos a estudiar estos 4 conceptos, ¿ya? A lo mejor alguien dice, pero pastor, esa definición es muy corta, pero quizá alguno esperaba una definición más teológica, más contundente, pero mire, es importante que, aunque esta definición sea pequeña, sea cortita, es la mejor forma de describir lo que es, por un lado, la práctica evangelística, ¿cierto? En vez de contar cuánta gente hizo su decisión por Cristo, porque eso no es evangelización, ¿ya? Entonces vamos a ir robusteciendo esta enseñanza y esta es la base. ¿Cómo era? Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir, ¿ya? Podríamos agregarle un poquito más, ¿ya? Un poquito más para que vamos entendiendo. La evangelización es enseñar, podríamos decir, anunciar, proclamar, predicar, ¿ya? El evangelio, ¿qué es el evangelio? Es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, ¿ya? Con el objetivo, ¿cuál es el objetivo? La esperanza, el deseo, ¿cierto? La meta de persuadir. ¿Y qué significa persuadir? Convencer, convertir, ¿ya? Ahí le pusimos un poquito más de carne a la cazuela. Entonces, fíjese que hasta ahí no necesitamos algo externo para definir lo que es evangelización. Entonces, caminar por el pasillo, levantar la mano, incluso hacer una oración, son acciones que nos pueden sugerir que hay evangelización en algún lugar, pero esas acciones no son evangelización. Ya, cuando nosotros decimos, oye, hagamos una reunión de evangelización o de evangelismo, ¿cierto? Pensábamos que era invitar gente nueva, hacer una invitación, que la gente levantara su mano, hiciera una oración y con eso estamos. Misión cumplida. Y celebramos más encima. Pero vamos a la definición. Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir, ¿ya? Entonces, yo le pregunto, ¿eso que hacíamos era evangelización? No completamente, ¿ya? Entonces, y esto es interesante, si en cualquier trabajo de evangelización que nosotros hagamos falta alguno de estos cuatro elementos, no es evangelización. ¿Se entiende? ¿Vale? El problema es que muchas iglesias y muchos cristianos le llaman evangelización algo que no lo es. Entonces, nuestra responsabilidad es poder enseñar claramente lo que es el evangelio y qué es lo que se requiere para que una persona se vuelva a Cristo. Eso es lo relevante, ¿ya? Mire, quizás uno podría, yo como pastor podría urgir, motivar, como quiera llamarle, a cada uno de ustedes a que persuada a la gente. Acuérdese que era persuadir, convencer, convertir.
Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente usa la persuasión con manipulación, ¿cierto? Entonces uno podría convencer a alguien, oye, ven, si te conviene. Yo me acuerdo que mi hermana mayor siempre me persuadía, pero con manipulación. Porque me decía, oye, ven, ¿querí? Y yo era niño, me decía, ven, te conviene. Oh. Entonces yo iba y era algo que no me convenía, pero me engañaba. Entonces, mire, yo les animaría, queridos hermanos, a no excluir las partes difíciles de la vida cristiana, aunque esto pueda ser tentador. ¿Por qué? Porque, mire, yo recuerdo una vez, yo le estaba hablando a una persona acerca de un pasaje en la Escritura, ¿ya? Y resulta que había un pastor presente y yo le digo a una persona, supongamos a nuestro presbítero Lalo, yo le decía, Lalo, mira, ¿sabes qué? La Biblia dice que en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener problemas, pero confía porque el Señor venció. Y la otra persona, ya dije que era pastor, la otra persona me dice, no le digáis eso, viste que se puede asustar o se puede ir. Entonces, el objetivo era persuadirlo para que no se fuera. No, ven, si el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida, todas las cosas te van a salir bien. Y uno compra. Si ¿quién no quiere que le vaya bien en la vida, sí o no? Entonces, cuidado, hermano, no podemos excluir lo que es necesario enseñar. Y esto es interesante porque tuve prueba de Historia Eclesiástica 3 el día de ayer, y el profesor me hizo unas preguntas y yo tenía que hablar acerca del siglo XIX. Cuando las 13 colonias de Inglaterra en América, ¿cierto?, trajeron el Evangelio, y resulta que habían algunos que modificaban la doctrina con el objetivo de precisamente persuadir. Entonces, el problema era, y se generó una división en ese tiempo, un cisma, en 1837, donde decían que había un grupo que se preocupaba de la razón y otros estaban más preocupados del ardor. Entonces, unos no les importaba si la enseñanza era realmente bíblica o no, sino que le importaba que la gente viviera un avivamiento, tuviera experiencias. Y por otro lado estaba el old school, que era la vieja escuela, que decía, no nos dediquemos solamente a lo sensorial porque vamos a diluir la doctrina. Entonces, estuvieron en esto por 32 años. Imagínense, 32 años para ponerse de acuerdo. ¿Y sabe qué finalmente pasó? Terminaron divididos. Entonces de acá salieron los metodistas, los pentecostales, y por acá se quedaron otros grupos más eruditos, por decirlo así. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿cuál es la posición que debemos tener? El equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno conoce el Evangelio realmente, eso toca tus emociones. Es imposible no conmoverte frente a un milagro. Es imposible no sacarte de una estructura cuando tú ves que Dios hace cosas sobrenaturales. ¿Sí o no? Entonces, mire, no hay que confundir la respuesta humana frente a una situación con el mover del Espíritu. Porque mire, no porque quizás alguien no grite y no salte y no dé vuelta en el aire, significa que el Espíritu Santo está transformando su vida. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hemos experimentado haber estado acá, después de haber estado acá, y hoy día estar logrando ese equilibrio, hermano, ¿sabe? Nos damos cuenta que Dios es todo. ¿Sí? No es una cosa así y la otra no. No es solo esto y no solo esto. Porque además los que están acá tienen la patudez de decir, no, es que la Biblia dice que la letra mata. Entonces no hay que estudiar porque la letra mata. Y ahí nos pasa
lo que yo conversaba esta semana con Dan y Miki Danaug, donde decíamos que hay textos que salen de contexto. Porque cuando la Biblia dice que la letra mata, está hablando acerca de la ley, no de estudiar. ¿Se entiende? O como ese pasaje conocido de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Cierto? Que dice que los que están acá dicen, oh, yo soy cristiano y yo puedo todo porque Él me fortalece. No, si no dice eso. No es que tú eres un superhéroe. ¿Se entiende? Son textos sacados de contexto. Ah, entonces, pastor, ¿qué significa? Y ahí es donde viene lo especial. ¿Cómo era la definición de evangelización? Enseñar. ¿Se fija? Parte diciendo enseñar. ¿Qué cosa? El mensaje. Entonces, no por tener una experiencia es suficiente. No, hay que enseñar. Hay que enseñar. Hay que enseñar. ¿Se entiende? Entonces, si nos quedamos solo con la experiencia y no enseñamos, acuérdense, si falta alguno de los elementos, no es evangelio. Entonces, lo que uno podría decir, cuidado hermano, no podemos llamar cristianos a cualquier persona sin ver primero la evidencia de que verdaderamente son personas convertidas, ¿sí? Que en su vida tienen un cambio, ¿sí? De hecho, oiga, nosotros podríamos tomar una posición muy soberbia de burlarnos de otras iglesias que hacen cosas que pueden parecer hasta ridículas a estas alturas. Pero no es nuestra actitud, no es nuestra posición. Porque el Evangelio dice eso, no. El Evangelio es, o la evangelización, es predicar o enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. ¿Se fija? Entonces, hermanos, a veces somos tentados a sacrificar principios bíblicos por buscar resultados y éxito. Y eso, hermano, nos aleja del propósito central, que es enseñar el Evangelio. Mire, esto que yo les contaba de 1800 no ha cambiado mucho en este tiempo. Incluso si vamos a las Escrituras, en el tiempo de Pablo, pasaba lo mismo. Mire, hay un pasaje, quiero que lo leamos, en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 7. Y lo vamos a analizar, vamos a hacer, no voy a ser tan ambicioso de decir vamos a hacer una exégesis, pero vamos a analizarlo un poquito más profundamente este pasaje. Pero mire, a menudo se nos dice que algo es el Evangelio, pero hermanos, cuando uno escucha esa enseñanza y uno se da cuenta que esas enseñanzas no están en las Escrituras, cuidado, no es Evangelio. ¿Sí? Cuando en el mensaje no está la palabra pecado, cuando en la enseñanza no está la palabra muerte, cuando no está la palabra infierno, ¿sabe? Confunde eso a las personas que están buscando la verdad. ¿Se acuerda que hace un par de semanas atrás yo le decía que la verdad es una sola? ¿Se acuerda? Y esa verdad es Cristo. Entonces las personas que buscan la verdad, hermano, esa necesidad de buscar la verdad en la vida es más importante que promesas de salud, de riquezas, que engañan a los más vulnerables. Y esa es la responsabilidad de los que enseñan falso evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien es vulnerable, por ejemplo, cuando tú ves que jóvenes no tienen una buena referencia de sus padres, es re fácil meterles el concepto de la paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque dicen, no, él es mi padre. ¿Dónde? Dígame usted, ¿dónde en la Biblia enseña eso? En ninguna parte. Entonces, cada vez que se enseña un principio sin utilizar las Escrituras, usted ya a esta altura puede identificar, esto no es bíblico, y punto, y punto. ¿Se entiende? Muchas iglesias ofrecen un evangelio cómodo, un evangelio que no cuesta nada y que da beneficios. Pero ¿sabe cuál es el problema de ese evangelio? No es que sea malo.
es que, ¿sabe qué? No está descrito en ninguna parte de las Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo, y ahora sí, encontraron Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7, dice: estoy maravillado, ¿sí? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, gracias, por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso dice el verso 6. Leámoslo de nuevo. Hagamos hermenéutica. ¿Cuál era el primer paso de la hermenéutica? Leer, leer, leer. Leámoslo de nuevo. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Wow. Oiga, con eso no necesitamos profundizar, pero vamos a profundizar igual. Estoy maravillado. Esa palabra en el griego es taumazo. Taumazo con Z, taumazo, y con TH, taumazo. ¿Ya? ¿Y sabe lo que significa? Estoy maravillado, es no puedo creer lo absurdo. Así. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo al usar esta palabra. Taumazo se define como la incredulidad ante lo absurdo. Entonces el apóstol Pablo dice: estoy maravillado, pero estoy así como sorprendido y no puedo creer de lo absurdo que ustedes tan pronto, y esa palabra tan pronto en el original, en el griego es tageos, que significa ligereza, significa no pensar. Imagínense. Dice el apóstol Pablo: no puedo creer que tan pronto hayan dejado de pensar. No puedo creer que tan pronto se hayan olvidado todo lo que les enseñé. ¿Se da cuenta? Es distinto, ¿cierto? Cuando uno empieza a profundizar. Esa misma palabra tageos, yo busqué en qué otro versículo aparece este mismo uso, y en 1 Timoteo, capítulo 5, versos 22, ¿se acuerda cuando dice: no impongáis las manos con tageos, con ligereza? O sea, sin pensar. ¿Sabe lo que muchos quieren hacer? Es que usted no piense. Y eso es el peligro, hermano. Ese es el peligro. Usted tiene que pensar. Usted no puede recibir todo lo que yo le diga sin pensar, sin procesar y sin decir: ¿sabes qué, pastor? Estuve pensando en lo que dijiste el otro día y esto no me cuadra. Vamos, venga. Para eso están los días miércoles. Para el discipulado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cómo se definía evangelización? Enseñar el evangelio con el objetivo de convencer, de persuadir, de convertir. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, el evangelio o la evangelización, mejor dicho, la evangelización es enseñar. Y no termina ahí. Dice: no puedo creer que se hayan apartado, ¿cierto? Es absurdo que hayan dejado sin pensar, ¿cierto? Que se hayan alejado de el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué evangelio diferente conocemos? Evangelio de obras, por ejemplo. Eso es un evangelio diferente. Es diferente al de la gracia. El apóstol Pablo podría decirle a los católicos apostólicos romanos: me parece absurdo que hayan dejado de lado la gracia por enseñar un evangelio por obras. Es absurdo, hermano. Es absurdo. Y lo digo respetuosamente. Pero no, es más, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. El evangelio de la prosperidad. Es absurdo, hermano. Es absurdo. Entonces, tenemos la autoridad hoy día para decir: ¿sabes qué? Mira, ¿sabes lo que pienso del evangelio ese? Es absurdo. No puedo creer. Soy incrédulo ante la absurdez que están enseñando.
Y eso, hermano, nos pone en una posición expectantes. Dice, verso 7, y no es que haya otro. Sí, el apóstol Pablo es claro, y él dice, no es que haya otro. No es que el evangelio haya cambiado y que ahora se llama prosperidad y que por obras, no. El problema es que hay algunos, y aquí hay causas externas, los falsos maestros. Y dice, y hermano, por favor, esta no es mi definición. Estoy leyendo Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, hay algunos, y esos algunos son causas externas, falsos maestros, que os perturban. ¿Saben lo que es perturbar en el original? La palabra es tarazo, que significa desestabilizar. ¿Saben lo que hacen algunos? Desestabilizar los gobiernos. ¿Para qué? Para que haya caos. ¿Saben lo que hacen algunos? Desestabilizar las familias. ¿Para qué? Para que haya algo malo. Ese mismo verso tarazo es el que ocupan los falsos maestros. ¿Para qué? Para desestabilizar la fe de algunos. ¡Wow! Entonces, claro, cuando viene una enseñanza, uno está desestabilizado. Porque, ¿cuál era nuestro temor en el pasado? Uy, vamos a quedar sin cobertura. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Te desestabilizan para hacerte creer que vas a quedar sin cobertura. ¡Wow! ¿Por qué mira así? Y no termina ahí. Y dice, y quieren pervertir. Y esa palabra pervertir en el griego es metastrefo. ¿Sabe lo que significa pervertir? No es solo confundir, es dar vuelta completamente. Eso es lo que hace un pervertido. No es solo confundirte, es darte vuelta. ¡Wow! Entonces te hacen sentir que tú estás mal. Te hacen sentir que esto no es el verdadero evangelio. ¡Wow! Esto es para la prensa, parece. Es que las declaraciones están intensas. Pero hermano, es que no hay otro evangelio. Yo me imagino las frases que van a poner los chiquillos multimedia hoy día. ¡Ay, Señor! Y quieren pervertir, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Eso dice. Quieren dar vuelta por completo. Y de nuevo, hermano, no lo estoy diciendo yo, lo dice el apóstol Pablo. Y fíjese, eso ¿sabe hace cuánto pasó? Hace más de 2000 años. Por ahí por el año 50, 60 después de Cristo. Son estas palabras. Eso pasaba en ese tiempo. ¿Le suena conocido? ¿Y cuál es la razón, hermano? El pecado. El pecado. Entonces, ¿nosotros queremos evangelizar? Eso es lo que nos trajo a esto, ¿cierto? Sí, pastor, queremos evangelizar. Ya, ¿y qué queremos hacer? Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. ¿Con el objetivo de pervertir? No. ¿Con el objetivo de perturbar? No. Porque eso lo hace otro evangelio. Entonces, hermanos, cuando hay una iglesia que lo que busca es servir a los deseos de la gente, ¿sabe? Las iglesias centran su atención en los no cristianos, no en la gloria de Dios reflejada en un pueblo que le adora. ¿Nota la diferencia? ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos más de los no cristianos y no nos importaba esa iglesia escogida que se reunía a adorar a Dios? ¿Por qué? Porque el objetivo era otro, era ganar. Sin comentarios, ¿cierto? Entonces hay que darle la gloria a Dios, hay que darle las gracias a Dios que Él nos haya tomado, que nos haya rescatado, que nos haya dado luz en medio de las tinieblas. Hermanos, en muchos lugares las canciones
son reemplazadas por espectáculos. Digo, las canciones de adoración a Dios son reemplazadas por espectáculos para que la gente vaya y experimente un sentir. Entonces, ¿qué tenemos que buscar, hermano? ¿Entretener o adorar? Adorar. Y eso trasciende una canción, es nuestra expresión. Recuerde, la definición de adoración es una palabra compuesta. Ad, que significa sin, y oración es palabras. Adorar es sin palabras. Es la actitud con la que yo canto, es la actitud con la que yo escucho, es la actitud con la que vengo a la iglesia. Hoy día yo le decía a mi hija que a las 8:30 de la mañana estaba aquí con el equipo multimedia y yo le decía, hija, todo lo que usted hace, lo hace para adorar a Dios, para glorificar a Dios. No para que la gente nos vea, no para hacernos famosos. Hermanos, y esa enseñanza es el Evangelio. Jesús atraía a la gente, ¿cierto? Pero no los entretenía. ¿Qué hacía Él? Les enseñaba, les enseñaba. Mire, nosotros podríamos enfocarnos en las redes sociales, se me olvidó saludar a la gente que está conectada. Pero tenemos que enfocar ¿en quién? En el cuerpo que se reúne para adorar a Dios. Mire, el problema cuando uno está muy enfocado en estas cosas es que perdemos de vista lo que está frente a nosotros. ¿Sabe? Acá llegan las diaconisas a eso de las 9 de la mañana y empiezan a, ¿cómo decirlo?, a cacarear. Yo digo, están poniendo un hueito que están bla, 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 bla. Pero, ¿sabe? Yo escucho y le doy gracias al Señor. Porque comparten ahí, traen sus cositas y se ponen a conversar. Hoy día están hablando de la operación, de las cosas que habla la gente mayor, ¿cierto? Y yo le daba gracias al Señor. Porque de verdad, hermano, eso es iglesia. Usted puede llegar aquí desde las 8:30 de la mañana. Puede poner sillas, como me tocó hoy día a mí. Yo le decía a mi hija, hace 17 años que hago esto. Porque ella piensa que yo nací ayer, pues como que... No, hija, esto años haciendo. ¿Saben, hermanos? El Evangelio, y no lo voy a decir hoy día, lo voy a dejar para la próxima semana. Es que esto es así. ¿Ya? Vamos a definir lo que es realmente el Evangelio. Porque no lo podemos simplificar a simplemente entregar un mensaje de salvación. Eso es parte, pero es una parte. El Evangelio es mucho más que eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Volviendo a lo que muchas iglesias, en lo que muchas iglesias caen, hermanos, es en la tentación mundana de socavar la evangelización bíblica. ¿Con qué? Con el objetivo de entretener, con el objetivo de atraer. Tanto así que algunos se burlan de otros. Y mira, esa iglesia es más aburrida, no tienen ni danza. Oiga, si tenemos aquí varias danzarinas, pero están ahí congeladas. Mire, por eso, frente a la tentación, hermano, de meter de nuestra cosecha con el objetivo de obtener resultados, ¿sabe? Estemos atentos. Estemos, como diría alguien del campo, a la guaite. Mire, nosotros debemos fijar nuestros objetivos, nuestra mente, nuestro corazón a los principios bíblicos. Una evangelización centrada en el Evangelio. Por eso debemos aprender a enseñar el Evangelio con integridad y mantener el objetivo principal de la verdadera conversión. Así que vamos, hermano, durante las próximas semanas
vamos a profundizar en estos 4 conceptos. ¿Cuáles eran? Enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. ¿Sí? Mire, no sé cuánto tiempo llevamos, pero podría partir con el primero. ¿Vamos con el enseñar? Vale. Mire, cuando un hijo, cuando un amigo, cuando la amiga de tu hija te dicen, enséñame, ¿uno qué tiene que hacer para enseñar? Hablar, ¿cierto? ¿Y uno puede enseñar cualquier cosa? No. Uno puede enseñar lo que sabe, lo que ha aprendido, ¿sí? O sea, si alguien me llamara y me dijera, pastor, ¿sabe qué? El chicler de baja no me funciona. Yo digo, hay que llamar al Lalo. Yo el primero que pienso es al Lalo. Pero yo no le puedo enseñar eso. Pero si me llama alguien y me dice, pastor, ¿sabe? Necesito resolver una ecuación de segundo grado con 3 incógnitas, eso sí se lo puedo enseñar. O calcular la pendiente de una recta, se lo puedo enseñar. Pero, ¿por qué este sí puede enseñar esto y este puede enseñar esto? Porque lo sabemos. Entonces, para evangelizar, para poder cumplir lo primero, ¿cierto? Que es enseñar, debemos primero saberlo nosotros. Entonces, no hay nadie que pueda enseñarle a otro algo que no sabe. ¿Sí? Jesús dijo, Juan 1:1, Él es el verbo y el verbo era con Dios, ¿cierto? O sea, y esa palabra verbo se traduce en el original como palabra. Jesús es la palabra y la palabra era con Dios. ¿Sí? Entonces no podemos evangelizar sin palabras. ¿Ya? Eso es lo primero. Me acordé de una cosa que hacían que se llamaba evangelizar sin palabras. Es todo lo contrario, pero bueno. El uso más importante que le podamos dar a nuestras palabras, hermanos, es, en el uso de la evangelización, es enseñar. Mire, y es fácil porque es como, ¿se acuerda antiguamente cuando no existía el Waze, cuando no existían los mapas en el celular y uno quería llegar a una dirección? ¿Qué hacía? ¡Eh! ¿Dónde queda Baquedano? Mira, veía ya esa cuestión, sigue, te vas a encontrar con una cuestión azul, ahí tenéis que doblar a la izquierda, ¿se acuerda? Así te explicaban. No faltó alguno que lo mandó para cualquier lado. Yo imagino el Feña decía, no, mira, sigue derecho, hasta que te topéis con una cuestión. Y el Feña los mandaba a cualquier lado. Mire, si alguien te preguntase, oye, Jorge, ¿cómo puedo ser salvo? Mira, ¿veis esa cuestión allá? Sigue derecho. Si uno no sabe, ¿cómo le voy a poder enseñar a otros? Y aquí hay algo interesante, hermanos. Porque la evangelización no es tan solo predicar. No es tan solo estar aquí frente a otros. No. Es enseñar. Uno le enseña a los hijos, uno le enseña a la familia, uno aprende uno mismo, ¿cierto? Y eso, hermano, es lo primero que uno tiene que hacer es saberse el camino. Si uno quiere llevar a otros por el camino, debe conocer el camino, ¿sí? La salvación va a ser revelada a nosotros, ¿cómo? A través de la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, lo que nosotros compartimos, queridos hermanos, es lo que nos dice la palabra del Señor. Y fíjense en algo interesante. La Biblia es un manual de enseñanza. ¿Por qué pensaba usted que era la Biblia? Es un manual de conducta. Es un manual de enseñanza. Por eso uno la lee constantemente. No es una novela que uno lee y después dice, no, esa ya la leí. Es como cuando uno ve una película, no, esa ya la vi. La Biblia es un manual de enseñanza. ¿Sí? Desde el Génesis al Apocalipsis la Biblia nos enseña. Por ejemplo, estaba haciendo una tarea y el profesor nos decía, explíquele a alguien, puede ser a un niño, el reino de Dios. ¿Cómo le explicas a alguien el reino de Dios? ¿Ya? ¿Quieren aprender? Venga la próxima semana. Voy a tratar de hacerlo cortito. Pero mire, o cómo usted se imagina el reino de Dios.
¿ya? Y a lo mejor, y sobre todo un niño, uno se imagina un trono, un hombre de barba blanca que no se le ve el rostro, sentado en un trono así como medio de nubes o de oro, sobre unas nubes, ¿cierto? Pero ¿cómo explicar el reino de Dios desde el principio? Vamos al Génesis. ¿Quién creó todas las cosas? Ya. Entonces podríamos decir que Dios es el rey de esta creación, ¿sí o no? Porque Él creó todo. Entonces fíjense qué interesante. Cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que ir a la creación, ¿sí? Entonces Dios, este rey, creó todas las cosas, ¿cierto? Esto para que usted le enseñe a sus hijos, sus nietos o bisnietos en algunos casos. No hemos llegado a tataranietos todavía, pero así como vamos, vamos pronto. Entonces, le enseñamos que Dios es el rey de la historia, ¿cierto? Y que por causa de la caída de unas personas que quisieron independizarse de ese reino, vino, ¿cierto?, la caída, el pecado. ¿Y qué es lo que hizo este rey? Tratar, ¿cierto?, desde el Génesis en adelante, tratar de recuperar, de restaurar la comunión de esas personas que habían querido independizarse, que habían querido, digamos así, hacer un golpe de Estado para que estén bajo su reino. Y Dios establece una nación donde Él va a establecer su reino, ¿sí? Y escoge un hombre que no tenía descendencia, pero Dios le da descendencia, ¿cierto? Y de esa descendencia, estoy hablando de Abraham, ¿cierto? Viene Moisés, ¿cierto? Viene David. Y de ese hombre, Él establece un reino, ¿cierto? Y Dios le promete a ese hombre, David, que de su descendencia va a venir el rey eterno de este reino. Entonces todo converge en la persona de Cristo. Ese es el reino de Dios, hermano. Desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo Cristo ahora? Intercediendo por nosotros, dice la Biblia, ¿cierto? Y preparando morada para nosotros. Porque llegará el día en el que el Señor nos va a llevar a su presencia, ¿cierto? Y ahí disfrutaremos ¿de qué? Del reino glorioso de nuestro amado Señor. Entonces fija que el reino de Dios es más que un trono de oro. Es todo. Es el relato bíblico. Y ese mismo relato usted lo puede aplicar, por ejemplo, enseñando acerca del pacto. ¿Sí? Desde el principio, Dios hace un pacto con el hombre. Dios hace un pacto con Noé, hace un pacto con Abraham, hace un pacto con Moisés, hace un pacto con David. Hace un nuevo pacto con nosotros a través de Cristo. ¿Se fija? El pacto está en el relato bíblico. Entonces, hermanos, todas estas enseñanzas, desde el Génesis al Apocalipsis, ¿cierto?, nos muestran nosotros, o aprendemos para qué, para poder enseñarles a otros. A las mujeres de mayor edad, que aquí todavía no llegamos a ese punto, les dice la Biblia que deben instruir a las más jóvenes. Yo veo a mi esposa hace un trabajo con mis hijas, oiga, intenso, pero muy útil. El día de mañana mis hijas van a ser tremendas mujeres. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa les ha enseñado. ¿Y qué está haciendo mi esposa con ellas? Enseñándoles el Evangelio. Y usted ve a mi esposa aquí predicando, ¿no? Piolita. O sea, no tan piolita, pero especial mi esposa. Pero cumple su labor. Y esa es la labor que todos nosotros debemos cumplir, queridos hermanos. El requisito, por ejemplo, de los presbíteros, de los ancianos, dice la Biblia que sean ¿qué? Aptos, ¿para qué? Para enseñar. Y eso no significa solamente predicar, sino que, de nuevo, es cosa de ver nuestras familias. Te ves la familia de mi presbítero Lalo, ¿cierto? Jóvenes, esforzados, comprometidos, responsables. ¿Y qué ve uno? Ve la enseñanza que le han dado sus padres. Eso es enseñar el Evangelio. Tenemos a nuestra diaconisa Eli. Tenemos un campeón aquí. Mateo Julián, campeón internacional. Va a darle una tunda ya a los brasileños. Así que con cuidado, hermano. Ya sabemos quién nos defiende. El Señor, pues. Estamos hablando.
Pero fíjese, vemos, hermanos, que en todas las cosas el Señor nos enseña que Dios provee, que Dios cuida, que Dios guarda nuestra salida, nuestra entrada, que Dios cumple su propósito. Porque, oiga, a veces hay campeonatos que el Mateo Julián no gana. Y en eso también aprende. También hay enseñanza. Y la mamá también aprende, porque la última vez nos llevó los papeles para Perú. ¿Se acuerdan? Esta vez parece que aprendió. Entonces, mire, Jesús ve a las personas, dice la Biblia, como las vio como ovejas sin pastor. ¿Cierto? ¿Y qué hizo él? Las pastoreó. ¿Y qué significa eso? Les enseñó. Y al comenzar a enseñarles, dice la Biblia que se empezó a hacer tarde, ¿cierto? Y les dio hambre, y ahí las alimentó. ¿Cierto? Con unos pocos panes y peces. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús ahí? ¿Le dice, oye, vengan que los voy a alimentar? No, le estaba enseñando, y dado que se hizo tarde, los alimentó. Entonces, hermanos, esos milagros nos tienen que maravillar, sí. Tienen que, como decía el apóstol Pablo, estoy maravillado. No puedo creerlo. Eso es maravillarse, ¿sí? De cosas que pueden parecer absurdas, ¿se entiende? Pero lo importante, hermanos, es que en cada acto que Jesús hizo en su tiempo acá en la tierra fue enseñar. Enseñar. Miren, hermanos, muchos pensamos cuando hablamos de evangelizar, en predicar, ¿cierto? Y está bien. Pero entienda que predicar no es tan solo desde el micrófono frente a la iglesia. Por ejemplo, el Lalo predica desde su colectivo. Ese es su púlpito. Carlito predica ahí desde los palets y las bodegas, ¿cierto? El Diego predica con su etiqueta. Y así cada uno de nosotros predicamos con nuestro trabajo. Predicamos con nuestro ejemplo. Mostramos el Evangelio. Cuando alguien dice, oye, ¿por qué esa persona es tan diferente? A mí en mi trabajo me preguntan, o le preguntan a otros acerca de mí. Le dicen, es que lo que pasa es que él es rarito porque él es cristiano. Ahora me calza, ahora entiendo todo. Y más encima, pastor. De hecho, el otro día se me acercó el encargado de comercio exterior a la oficina y me dice, oiga, digo, ¿qué pasó ahora? Yo soy el jefe. Me dice, oiga, ¿usted me podría dar la bendición? Es que estoy pololeando con la guardia. Yo digo, esto es una broma. No, era con la inspectora de calidad. Con la inspectora de calidad. Y le digo, sí, ningún problema. Después del horario de trabajo, una vez que marques tarjeta, ningún problema. Me dice, ya, porque queremos su bendición. Oye, si yo soy el gerente de la empresa, pues no soy nada el pastor. Pero, hermano, ¿qué es lo que hemos enseñado con eso? El Evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es el Evangelio? Lo vamos a aprender la próxima semana. Acuérdense que es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Ahora estamos en el enseñar. La próxima semana vamos a ver el Evangelio. Mire, cuando Pablo que se mandó esta frasecita en Gálatas 1, 6 y 7, él también predicó el Evangelio, y cuando él describe su ministerio, en 1 Timoteo 2, 7, dice, para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. O sea, ¿cómo podemos definir el ministerio del apóstol Pablo? Era un ministerio de enseñanza. Amén. Era un ministerio de enseñanza. Entonces, cuando nosotros decimos, no, el otro día me llegó un mensaje que usted pone en Google Comunidad de Gracia Paine y le muestra esta ubicación. Así que es fácil ahora identificar ahí. Usted pone, ¿dónde está la iglesia Comunidad de Gracia? Le va a mostrar ahí el mapa. Y hay comentarios ahí. Vi un comentario de la Jacqueline, de la María Galá, que decía, un lugar de sana doctrina. ¿Y qué significa eso?
un lugar de sana enseñanza. ¿Y qué significa eso? Es un lugar donde se enseña. ¿Qué es lo primero? Enseñar. Y ahora, ¿qué se enseña? Esperemos el Evangelio. ¿Sí? Pero eso es la próxima semana. Mire, J.I. Packer, un teólogo, dijo que el método evangelístico de Pablo fue principalmente un método de enseñanza. Entonces, lo que más tiene que hacer usted es enseñar. Y esa es una buena noticia, hermano, para todos los que no predican todos los domingos, porque no todos van a ser predicadores, pero todos podemos enseñar el Evangelio cuando tengamos la oportunidad, ya sea en una visita, en una casa, tomando once, compartiendo en cualquier lugar. Grandes cosas ocurren cuando podemos enseñarles a otros las buenas nuevas del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el enseñarle a otros, y a mí me pasa con mis hijas, por ejemplo, cuando me dicen, papá, ¿me puede explicar el efecto Doppler? Yo tengo que estudiar primero lo que es el efecto Doppler para poder enseñárselo a mis hijas. Entonces, cuando uno aprende para poder enseñar, aprende más. ¿Sí? Entonces, por eso yo le motivo a usted, hermano, enseña a otros. Ya que, hermanos, de esa manera nos vamos a asegurar que vamos a estar viviendo un evangelio correcto. Amén. Por ejemplo, hoy día tenemos Santa Cena. Y ya que me demoré un poquito más, voy a compartir esta reflexión. Vamos a hacerlo práctico, ¿ya? Miren, ¿cómo saber? El otro día mi hija me preguntaba, y justo tuve una prueba y un profesor me preguntó lo mismo. Oiga, papá, me decía mi hija, ¿quién puede tomar la Santa Cena? ¿O por qué solo los bautizados? Entonces, yo le cambio esa pregunta a usted, querido hermano. Pregúntese a usted mismo. Vamos a compartir la cena del Señor. Y pregúntese, ¿estoy viviendo una vida de fe en la obra de Cristo? ¿Estoy viviendo una vida de fe en la obra de Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la obra de Cristo? Es que Él se hizo hombre, que Él vivió entre nosotros, que Él murió y que resucitó por mis pecados. ¿Estoy viviendo una vida de fe en la obra de Cristo? Para poder compartir el vino y el pan, debemos entender y preguntarnos, ¿estoy entendiendo que lo que Jesús hizo en la cruz fue por el perdón de mis pecados? Otra pregunta, ¿estoy mostrando la gracia del Evangelio a los que me rodean? ¿Estoy mostrando la gracia del Evangelio a los que me rodean? O sea, ¿estoy mostrando que por el hecho de ser cristiano, recibir una buena enseñanza, hermanos queridos, estoy viviendo correctamente como me han enseñado? ¿La gente puede decir de ti que eres un verdadero cristiano? Tercero, ¿perdono sacrificialmente a quienes me han hecho daño? ¿Perdono sacrificialmente a los que me han hecho daño? Hermanos, si no entendemos, y por eso no quiero adelantarme, pero ya lo vamos a aprender en detalle la próxima semana, hermanos queridos, predicar el Evangelio no es tan solo hablar de salvación, también es hablar de perdón, también es hablar de reconciliación, también es hablar de santidad, ¿se entiende? Entonces, queridos hermanos, si nosotros no sabemos cómo enseñar el Evangelio, es probable que nosotros no estemos viviendo un verdadero Evangelio. Y eso es peligroso. Ese es el peligro de fondo, querido hermano. Si usted no entiende lo que es el verdadero Evangelio, probablemente no es un verdadero cristiano. Upa. Entonces, mire, lo lindo de esto es que si estamos en esto es porque vamos a aprender. Y probablemente usted se da cuenta, como me pasó a mí cuando me puse a estudiar teología, me di cuenta que nunca me había convertido. Me di cuenta que no conocía a Dios realmente. Me di cuenta que el verdadero evangelio era otra cosa. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de Cristo,
realmente la obra de Cristo, ¿sabe lo que provoca en su corazón? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento de qué? De su pecado. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, hermanos, entendiendo que Él puede perdonar tus pecados, tú empiezas a vivir el verdadero evangelio. Entonces, hermanos, no compartimos el vino y el pan porque es una tradición nada más sin un sentido, sino que lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque entendemos y tenemos puesta nuestra fe en Cristo, en la obra de Cristo. Y nos arrepentimos. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, oye, si hay alguno que tiene algo contra el hermano, vaya, pídale perdón, reconcíliese y luego venga y comparta la cena. Y nos falta alguno que dice, no, ¿sabe qué? Yo no voy a participar en esta cena porque la verdad que tengo un problema con un hermano. O sea, ¿esa es la solución, no participar o ir y pedir perdón? ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, para ir cerrando, el evangelio debe ser enseñado antes de que alguien llegue a ser cristiano. ¿Se entiende? Es el camino. Entonces, el verdadero cristiano es el que conoce el evangelio. ¿Sí? Entonces, cuando, hermanos, mira, a lo largo de los años, cuando alguien ha sido guiado, ¿cierto? O ha guiado a personas a Cristo, generalmente es porque alguien que era no cristiano se puso a escuchar algo que nunca antes había escuchado y dijo, yo quiero eso. ¿Se da cuenta? Quizá a usted le pasó en algún momento. Usted dijo, yo quiero eso. Yo quiero eso para mi matrimonio, yo quiero eso para mi vida, quiero eso para mis hijos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que predicar a todos, a todos. Entonces, mire, no importa si usted es experto en exégesis o conoce el original, el Espíritu Santo le va a ayudar en el proceso. La gente viene a Jesús porque se le enseña el Evangelio. ¿Por qué usted está aquí? Es porque aquí se le enseña el Evangelio. Y esa enseñanza, hermano, puede que quizás no sea tan emocionante para generar un avivamiento masivo, pero si cada cristiano hiciera lo que tiene que hacer, hermanos, es natural el avivamiento. ¿Se entiende? Es natural. Si usted le habla a amigos no cristianos, si usted invita a otros a venir a la iglesia, a escuchar una palabra, hermano, eso va a traer una transformación. Porque ahí podríamos entrar en qué significa avivamiento. Y básicamente es que el que estaba muerto vuelve a vivir. Eso es avivar. Y sabe, lo único que provoca avivamiento es el Evangelio. No son las emociones, no es la música, no son los músicos. Es conocer la verdad y la verdad te hace libre. Amén. Póngase en pie, vamos a orar y vamos a aprovechar de orar por estos elementos.